Bienvenidos a tu podcast. No respires, corre. Las historias que traemos en este episodio han sido sucesos inexplicables en hospitales privados y públicos del país. Estos relatos nos lo han compartido algunos suscriptores que han vivido estas experiencias en momentos donde han estado cuidando a un familiar enfermo y otros que laboran en estos centros. Recordemos que los hospitales son espacios llenos de una gran carga negativa, de dolor, esperanza para unos y desesperanza para los que tienen que partir. Espacios donde muchas almas se quedan divagando porque no lograron traspasar la luz, ya sea porque no aceptan la realidad de haber fallecido o porque sienten la necesidad de terminar algo que era importante para ellos y por eso se aferran a seguir entre los vivos. La gente que trabaja en el sistema de salud sabe que en estos ambientes suceden hechos muchas veces inexplicables. Hemos omitido los nombres de los hospitales, así como los nombres de los personajes de las historias, por respeto. Comencemos con nuestra primera historia. En este hospital hay muchas historias viejas y nuevas. Acá viene generalmente gente que no tiene seguro y que ha sufrido un grave accidente o una enfermedad que evolucionó muy rápido. Algunos no llegan vivos y son trasladados a la morgue, claro, ya con los resultados de la autopsia. Otros mueren horas o minutos después que llegan y otros que duran algunos días, pero también están los que milagrosamente se recuperan. Eso es lo que vivimos a diario en los hospitales. A nadie de los que trabajamos acá le gusta ir al lado de la morgue, menos en horas de la noche, que hay poco personal y los pasillos están vacíos. Unos cuantos médicos y enfermeras, algún personal de limpieza y vigilantes. He sido testigo de lo que se escucha en la morgue. Hasta se me erizan los pelos de solamente acordarme. Se escucha que abren las gavetas, que se caen instrumentos. Una vez iba con otra compañera a hacer una labor en ese pasillo donde está la morgue. Le pedí que me acompañara y ambas nos quedamos primeramente mudas e inmóviles y luego echamos a correr por ese pasillo. Habíamos escuchado que dentro de la sala, dentro de la morgue, alguien andaba corriendo y se escuchaba además una respiración cansada. Eso fue espantoso. Yo sentí que se me iba a salir el corazón. Corrimos, parecíamos locas las dos corriendo y agarradas de la mano. Se lo contamos a las otras compañeras enfermeras que estaban de turno. Algunas nos creyeron, otras nos quedaban viendo como que estábamos locas. Pero solamente pasar por esa puerta, da miedo. Cuando el COVID estaba en su apogeo, había una sala donde solamente estaban personas inducidas al coma y entubadas. Y se oían lamentos en esa sala. Nosotros entrábamos a revisar quién se lamentaba porque se suponía que todos estaban dormidos y no encontrábamos a nadie. Pero solamente entrar en esa sala, que fue un lugar, un espacio donde falleció mucha gente por el COVID, daba un repelo tremendo, daba unos escalofríos inmensos y además el ambiente se sentía bien pesado. Una señora que ingresó muy grave de COVID, la entubaron y la indujeron al coma. Cuando ella se recuperó, nos dijo a otra enfermera y a mí que después que despertó del coma,
una enfermera de gorro de los antiguos como de kepi, color blanco, se paseaba por entre las camas y les decía: todo va a estar bien. Fueron como 4 noches seguidas que esa enfermera llegó entre las 11 de la noche y 2 de la madrugada. Apagaba las luces y les decía que descansaran, que aprovecharan la noche para dormir. Nunca le vio la cara, porque con la luz apagada solamente se le podía ver el traje blanco y además de eso usaba media blanca. Eso se podía distinguir por el resplandor que daba la luz del pasillo. Yo solamente, dice la señora, la veía caminar y la escuchaba hablar. En el 2019 estaba cuidando a una hija que la habían operado y la primera vez que me quedé de noche, busqué algo para tomar y salí a la orilla de la malla que cubre al hospital y pedí una gaseosa. Me la dieron en una bolsa y me fui a sentar a una de las bancas que están en los patios del hospital. Cuando me estaba tomando la gaseosa, se sentó a mi lado una viejita, muy flaquita y morena, con el pelo bien canoso, y me dijo: ¿su enferma está bien? Ah, sí, recuperándose, le dije yo. Qué bueno, me dijo. Pero ¿sabe qué? No la deje sola, porque se le puede complicar. Yo la quedé viendo y luego volteé a ver al otro extremo mío, pero fueron segundos y cuando volví a buscarla ya la viejita no estaba. Me levanté y la busqué y no la encontré. Sentí miedo y regresé apresurada a la sala donde estaba mi hija y encontré que se le había subido la presión y estaba vomitando. Ya la estaban atendiendo los médicos. Creo que la viejita me estaba dando el aviso de que regresara con mi hija y eso nunca lo voy a olvidar. Una mañana me encontraba de turno y estaba en el área de los autoclaves, que es donde se esteriliza toda la ropa del hospital, cuando de pronto escuché por los parlantes que me presentara al área de información. Me sorprendió porque yo no esperaba a nadie. Cuando llegué, me dice la muchacha que estaba atendiendo que me buscaba un señor llamado Fulgencio Valle. Entonces comencé a buscarlo. Él era un primo muy cercano a la familia que vivía en el campo al lado de Nueva Segovia. Y pensé, ¿será que le pasó algo a mi tía? Pero no pude encontrarlo. La muchacha no supo darme ninguna descripción porque atendía a mucha gente que no retuvo las características del visitante. Entonces decidí llamar a mi mamá para que se comunicara con mi tía y le preguntara por qué Fulgencio había llegado a buscarme al hospital. Así fue. Mi mamá la llamó y mi tía le contestó en un mar de lágrimas y le dijo que hacía unos minutos mi primo Fulgencio había sufrido un accidente de moto y había fallecido. Casi quedé muda de la impresión, porque ¿cómo sabía la de información el nombre de mi primo? Ella lo vio y él le dijo que buscaba a la fulanita, que por favor la llamara urgente. Y ella le preguntó quién la busca y él le dio su nombre. Eran como las 9 de la mañana y ese día tenía consulta con mi ginecólogo. Antes que yo ya habían 7 pacientes. Había tomado mucha agua y decidí ir al baño para vaciar la vejiga. No había nadie en los baños. Entré a uno de ellos y cuando me disponía a levantarme del inodoro, escuché 3 golpes en la parte que divide los inodoros. Lo escuché del otro lado. Me quedé esperando porque no había entrado nadie después que yo ingresé. Me levanté muy despacio. Cuando me disponía a abrir la puerta por la parte de abajo,
Vi una sombra que pasó, solamente la sombra. No se escucharon pasos ni se escuchó que abrieron la puerta para salir. Con mucho miedo salí del inodoro, ni siquiera me lavé las manos. Estaba espantada y no había nadie en el pasillo. Toda la mañana pasé con unos nervios y pensando qué fue lo que me había pasado en ese lugar. Incluso se lo comenté al doctor y este solamente sonrió y me dijo: son imaginaciones, téngale más miedo a los vivos. Le cuento una cosa muy rara que le sucedió a mi tía con su esposo. Resulta que al señor le dio un prederrame cerebral en la casa. Mi tía pidió una ambulancia para llevarlo al hospital. Lo ingresaron en emergencia y solamente se veía que los médicos entraban y salían de la sala. Mi tía observaba desde la puerta de vidrio porque no le permitían entrar solamente al paciente. De pronto mi tía ve que su esposo está de pie en la entrada de la sala, que la vuelve a ver y le dice adiós con la mano. Ella pensó que lo iban a ingresar a observación y por eso él le hacía esa seña. En ese momento mi tía le ruega al portero que la deje entrar, que solamente va a hablar rápido con el señor que está de pie en la puerta de la sala. Y le dice el portero: allí no hay nadie, señora. Está prohibida la entrada. El médico la va a llamar si hay que informarle algo. Cuando ella dejó de hablar con el portero, vio que su esposo ya no estaba ahí. De pronto, vio salir de la sala a un médico, quien preguntó por el familiar del señor tal. Ella, desesperada, le dice: yo soy su esposa. El médico le dice al portero que la deje entrar. Inmediatamente el médico le comunica a mi tía que su esposo había fallecido hacía 10 minutos, que hicieron intento de resucitación y no tuvieron éxito. Fue desgarrador para mi tía, quien lo vio despedirse de ella. ¿Qué te han parecido estas historias? Esta es apenas una primera parte de muchas que me han enviado, así que pendientes del próximo episodio. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Pero recuerda siempre, no respires, corre.